Buenas noches, amados hermanos. Les doy la bienvenida a un nuevo culto de oración en el nombre amado del Señor Jesucristo. Esperando que ustedes se encuentren bien en casa, que estén siendo guiados, bendecidos por la palabra de Dios. El día de hoy vamos a analizar el Salmo 23. Vamos a ver cómo el Señor, a través de su siervo David, muestra un salmo que, aparte de ser el más conocido de toda la Biblia, este salmo hace que todos podamos recordar que el Señor está con nosotros a través de las pruebas. El mundo hoy o por hoy está recibiendo una prueba durísima. Esto del COVID y todo, tantas tribulaciones que hay en la tierra, nos hacen pensar muchas veces, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas cosas pasan? Entonces, nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de mostrarle a los que no creen, a los que todavía no conocen la palabra de Dios, que el Señor está con nosotros, pero también nosotros tenemos momentos de debilidad. Y el Señor, a través de su siervo David, diseña este hermoso salmo y nos muestra cómo debe portarse el creyente a través del amor de Dios. Vamos a analizarlo. Cito por completo el texto bíblico, el Salmo 23, y de ahí lo partimos en pedazos. Vamos a mostrarlo por partes. Cito textual, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, vamos a analizarlo por dos contextos primero, en dos partes y versículo por versículo. Vamos a tratar de hacerlo breve. El Señor Todopoderoso nos muestra a través de su siervo David que él, a pesar de llegar a ser rey, a pesar de llegar a tener mucha gloria, él siempre fue humilde, recordando sus épocas de pastor. Es que el Señor lo promueve a este pasaje. Primero vamos a tratar de analizarlo un poco desde el contexto de pastor oveja y el contexto de creyente. Primero el contexto de pastor oveja. El Señor dice en los primeros dos versículos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si nosotros recordamos, en ese entonces el oficio de un pastor es básicamente el cuidado, el manuten de las ovejas, ¿no? Velar por ellas. Y en el tiempo de David, exactamente, en ese entonces en Israel, el pastor siempre era el más joven de la casa. Terminaba siendo el muchacho de la casa, el más chiquillo, por así ponerlo, el más joven de la casa, porque los que tenían mayor edad, mientras iban creciendo, delegaban esa responsabilidad para dedicarse al arado, a dedicarse a otras actividades que requerían mucho más fuerza y mucho más destreza, por lo mismo que iban creciendo. El caso de las ovejas es las necesidades básicas, ¿no? De comer, tener donde dormir, ser cuidados y ser como llevados de un tramo a otro, de un collado a otro collado, de una parte de la ciudad a otra parte de esa misma ciudad. El ser atacado por fieras, el tener
tantos contextos, tantas cosas variables que pasan en la vida de las ovejas y el pastor tenía que suplir todas. Bueno, y ahora, ¿qué significa del lado del creyente? Si nosotros recordamos, el Señor Jesucristo nos muestra a través de su palabra, cuando viene al mundo, Él forma su ministerio, es bautizado por Juan, llevado entre tantas cosas que pasan, y Él enseñaba a la gente por parábolas. Entonces, vamos a entrar en contexto. El versículo 1 y 2 exactamente corresponden a lo que veríamos nosotros en Juan capítulo 10, versículos 11 en adelante. Dice: yo soy el buen pastor. Estamos en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así como les dije, en ese entonces el pastor tenía la responsabilidad de las ovejas. El Señor Jesucristo suple en la vida del creyente todas las necesidades que tiene. Él nunca nos abandona, Él está perenne con nosotros, nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y este salmo responde a todas las cosas que el Señor Jesucristo ha prometido en su palabra, que prometió antes a sus siervos y volvió a prometerlo y nos sigue prometiendo aún hoy por hoy. Vuelvo a repetir, Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas es el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículos más adelante, nosotros encontramos que el pastor tenía varias cualidades, varias cosas que tenía consigo. Entonces, ¿qué podemos seguir analizando? El versículo 3 y versículo 4, lo que correspondería para nosotros, encontramos, dice que confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si nosotros buscamos el contexto, podemos encontrar la reflexión en Isaías, capítulo 54, versículo 17. Vamos a ver qué es lo que pone el profeta Isaías. El profeta Isaías expone en el capítulo 54, versículo 17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá, de mí vendrá, dijo Jehová. Muy bien. El Señor, dando indicios de que es nuestro pastor, es nuestro ayudador, cuidándonos a nosotros como su rebaño, poniéndonos en contexto como que nosotros somos ovejas protegidas por su amor, por su poder, por su misericordia, nos muestra en Isaías que ninguna arma, ninguna estrategia, ninguna cosa creada en el mundo puede contra los que son los siervos de Dios. ¿Y qué más encontramos? Mateo 28. En Mateo 28, exactamente en Mateo 28, 19 y 20, el Señor Jesucristo nos muestra. Él mismo dijo que nosotros en ese entonces, la parábola de Juan capítulo 10, básicamente está exponiéndolo, dándoles a entender que Él era el que esperaban, Él era el Cristo, el Mesías, era exactamente el que buscaban. Entonces Él dice: yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el que está con uno. Él básicamente nos muestra todas las facetas que tiene alguien que envía, que es el pastor y guía a las ovejas. En Mateo 28,
versículos 19-20, nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que el Señor está dando su palabra, está asegurándonos que Él estará con nosotros a pesar de cualquier dificultad. Él nos va a acompañar día a día hasta el fin del mundo, más allá. Él mismo aclaró que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Esta es su palabra y Él lo ha prometido. Ahora, en el versículo 4 encontramos algo bastante interesante. No solamente es que el Señor nos dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir esto? Aunque ande en valles de sombra de muerte, quiere decir que aunque nosotros estemos en el lecho de muerte, que es lo que la carne humanamente, lo que nosotros sentimos, lo ve más tosco, lo último para nosotros. Hablando de un contexto carnal, el envase en el jarrón con el cual nosotros nos encontramos, aunque nosotros andemos en esa transición, estemos en la peor dificultad, aunque andemos en valle de sombra de muerte, quiere decir que inclusive en la transición, en el momento que nosotros estemos en lecho de muerte, estemos llegando al fin de nuestra vida en este envase, Él estará con nosotros. Así que este mensaje también tiene que infundir aliento a todos ellos, a todo aquel hermano que cree que el Señor lo abandona a través de las pruebas. Recordemos que las pruebas que hay en este mundo son necesarias. El Señor, dando una analogía a través de lo que serían, no sé, los autos. Nosotros sabemos que cuando un auto entra a un taller y es agarrado, es chancado, es trabajado de otra manera, el punto es que el carro salga mejor. El carro entra al taller, sufre un proceso de manufactura y sale mucho mejor de lo que empezó. Dice que no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nosotros los cristianos, todo el que cree en Cristo y profesa la palabra de Cristo, dice ser de Cristo, tiene que recordar que el Señor va delante de nosotros. En cualquier contexto que nosotros estemos viviendo bien, estemos viviendo mal, el Señor va delante de nosotros. No dudemos de su palabra, no dudemos en ningún momento de lo que Él nos viene prometiendo. Porque nosotros podemos ver que hay muchos de nuestros hermanos que a través de esta prueba del COVID-19 que está afrontando el mundo, se han atemorizado, se sienten abandonados, se sienten quizás heridos porque piensan que el Señor no nos está escuchando, no nos está apoyando. Bueno, yo les tengo una noticia: el Señor tiene mucho mejores decisiones que las nuestras. Y si el Señor decide que nosotros pasemos por una cosa tan grave como esa, le digo para los hermanos que están sufriendo esto, es porque el Señor espera algo de nosotros. O algo que nosotros no hicimos, o algún contexto, algo nos hemos equivocado. Esa es una de las probabilidades. La otra probabilidad es que estemos siendo probados como Job. Recordarán ustedes que Job no dudó en nada, no blasfemó en contra de Dios, era un hombre que era correcto, el Señor estaba muy contento con él, tanto que inclusive Satanás va al mundo, dice, he recorrido el mundo por todos lados, y el Señor le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Él es un hombre justo, intachable, es justamente el hijo que yo quería, ¿no? Es un hombre recto, no tengo ninguna queja contra él. Y Satanás, muchas veces, al que está más cerca de Dios, al que hace más las cosas, lo prueba. Dice: muy bien, pues ahora te apuesto
que si tú le quitas tal y cual cosa, si tú le enfermas, si tú lo pones de esta manera, lo pones de otra manera, nosotros vamos a dejar de hacer lo que hacemos por el Señor, seguir su palabra, seguir sus mandamientos, y vamos a ir en contra de su palabra. Vamos a analizar otro contexto. Vamos a seguir adelante en el tiempo porque el tiempo es un poquito limitado. El Señor, este contexto de tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo les voy a dar un pequeño resumen de lo que encontré. La vara del pastor o el callado del pastor son ambos un objeto de madera. La única diferencia de la vara con el callado, que el callado es un trozo de madera que tenía un ángulo, una especie como de hoz, ¿no? Un circulito que muchas veces era utilizado por el pastor para tratar de evitar que la oveja se fuera muy lejos. Era una forma de arrearla, de contenerla, como una especie de soga, ¿no? Sosteniéndola al mismo, sin hacerle daño, sin precipitarlo mucho. También le servía como una especie de forma de espantar a las fieras, y otra de las funciones era que le daba posición de autoridad. También en ese entonces, y si ustedes recordarán, en Israel, el uso de la vara, el uso de un callado era una posición de autoridad que utilizaban normalmente los que eran clérigos altos, que tenían mucha reputación, los que eran maestros de la ley, los que enseñaban a través de la Torá, ¿no?, que conocemos nosotros, o el Tanakh, que son el Pentateuco, para adelante. El Señor nos envía una cosa más. Dice exactamente, recordaremos en San Juan 10, volvemos a San Juan 10, vamos a ir un poquito rápido, vamos a San Juan 10, capítulo 10, versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice? De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, portándose como el pastor de nosotros, al cual nosotros le rendimos, si nosotros nos sometemos a la autoridad del pastor, Él nos guiará a través de todas las condiciones y pautas que pasen en la vida. Todo lo que vivamos en esta vida, si nosotros nos dedicamos al Señor, encontraremos el camino, encontraremos las decisiones. No las tomemos nosotros, olvidémonos de tomar las decisiones nosotros, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él es el pastor, nosotros las ovejas, nosotros nos rendimos a Él. Él nos lleva por sendas de bien, por sendas de justicia. Recuerden que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un contexto más, le voy a mostrar que también vamos al capítulo, seguimos en el capítulo 1 al 14, el mismo versículo, en el capítulo 10, versículo 14 del libro de Juan. Dice: yo nuevamente vuelvo a afirmar el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muy bien, aquí por primera vez el Señor señala
que también era esto para los gentiles, para nosotros, los que ahorita estamos escuchando su palabra, el Señor también está para nosotros. Recuerden, el hecho de ser judío, ser israelita, en ese entonces para ellos era como una gran cosa, ¿no? Se tenían mucho aprecio, sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero menospreciaban las cosas que Dios les daba. Entonces, de una manera el Señor siempre ha escogido a los que no son para que hagan como si fueran. Así como el Señor escogía se escogían antes a los pastores o al que era el líder, el que dirigía las cosas por su juventud, escogían al más joven para dirigir, para hacer las cosas en las ovejas. Así el Señor nos tiene a todos nosotros. En el contexto que vivamos en nuestra vida, el Señor está para todos nosotros buscando que nosotros nos sometamos como ovejas al pastor. Un contexto más ya para terminar. Terminamos con lo que sería rápido, vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 18. Marcos capítulo 10, versículo 18. Encontramos un detalle más que nos va a servir a todos para darnos cuenta de la gracia de Dios. Recordarán que ninguno se puede autodenominar bueno. El Señor Jesucristo le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Él es bueno en todas maneras y a nosotros nos acompaña en todas las facetas del mundo, en todo lo que vivamos en la vida. El Señor, nuevamente en Juan 10, el capítulo de Juan 10, 27, perdonen, de repente estoy alargando mucho, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? El Señor reafirma su compromiso con nosotros al momento de decir que Él estará con nosotros en toda la faceta de nuestra vida, en cada momento que nosotros estemos con Él. Cada momento de someternos a su autoridad, Él siempre va a estar con nosotros y nos va a cuidar de esa manera. Un contexto más le voy a dar. Dice, aderezas mesas, ¿no? Que aderezas mesas en frente de mis angustiadores y que unge mi cabeza con aceite. Los últimos dos versículos del Salmo 23. Directamente está hablando de lo que nosotros podríamos encontrar en Juan capítulo 6, 35. El versículo de Juan capítulo 6, versículo 35. Vamos a ver qué es lo que nos muestra el Señor. Capítulo 35 digo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí está la promesa y el Señor reafirma su compromiso con nosotros. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si bien es cierto está hablando en un contexto espiritual, hablando de un tema espiritual, yo creo que muchos de nosotros, siendo hermanos en la fe, creyendo, podemos dar gracias a Dios que tenemos todo lo que nos hace falta, que esta pandemia prácticamente está pasando por encima de nosotros sin ser muy, muy contada, ¿no? Nosotros no estamos percibiendo lo que está pasando. En un contexto por personal, yo lo estoy pasando como si fuera esto unas vacaciones, prácticamente. El Señor ha suplido todas mis necesidades, aún yo no teniendo que ir a trabajar y estando cubierto por muchas cosas. Acá en mi casa no falta nada y yo sé que en otras casas tampoco faltan nada y el Señor nos cuida con su poder y nos tiene mismo. Nosotros podemos dar fe, somos testigos de que esta palabra del Señor es cumplida.
un contexto más. Unge mi cabeza con aceite. Les voy a mostrar que esto de unge mi cabeza con aceite es un contexto que ocurrió exactamente con el siervo David en Primera de Samuel capítulo 16 del 12 al 13. Los invito a ustedes a que lo busquen. El tiempo se me ha agotado. Espero poder volver a sintonizarlos pronto. Ya poco a poco todos nos iremos acoplando a este tiempo nuevo, ¿no? Le doy las gracias a todos en el nombre del Señor Jesucristo por haberme escuchado, por haber seguido la meditación previa. Me disculpo por ustedes por la tardanza. Este es un contexto nuevo para mí y ya iremos mejorando si el Señor lo permite. Le doy paso al hermano Juan para que sea que dé los anuncios y que el Señor los bendiga. Voy a orar por ustedes antes de terminar. Padre amado, te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más por tener a mis hermanos juntos, por tenerlos bien sanos, a los que los tienes sanos, a los que los tienes con prueba. Seas tú, Señor, que sepa por qué estás teniéndolos con prueba, pero a todos nos guiarás al fin y al cabo por senda de justicia y de bien. Tú eres el que está delante de nosotros, tú eres el pastor de las ovejas, y solamente tú sabes qué es lo que quieres de la vida de cada uno de nosotros. Te doy las gracias en el nombre amado del Señor Jesucristo, Señor mío. Amén. Buenas noches.